los ricos nacen, no se hacen. ¿Y cuáles son exactamente las ventajas de ser multimillonario? Podemos pensar que sabemos mucho sobre estos hombres ricos, pero algunos datos sobre sus vidas seguro que te sorprenderán. Empezando por el número 10. Steve Ballmer, patrimonio 95.400 millones de euros. Steve Ballmer se crió en Farmington Hills, Michigan. Vivió una vida bastante cómoda entre gente rica, ya que su padre era gerente de la Ford Motor Company. Decidió no seguir los pasos de su padre y en su lugar mostró un gran interés por la ingeniería, las matemáticas y la economía. A los 25 años se unió a Bill Gates en su nueva empresa tecnológica, Microsoft. Los dos se habían conocido en la universidad y Gates había generado suficiente confianza en él como para otorgarle algunas de las funciones más importantes. Ballmer se convirtió en director general de la empresa y finalmente en presidente. En sus últimos años adquirió los Clippers de Los Ángeles de la Asociación Nacional de Baloncesto. Está casado con Connie Snyder y tienen 3 hijos en común. Como es de suponer, posee varias propiedades de lujo. Una de las más notables es su casa de 10 millones de euros en Hunts Point, Washington, y tiene otra propiedad en Whidbey Island. A diferencia de muchos de sus homólogos superricos, prefiere conducir un Ford Fusion Hybrid de 19.000 euros. Ballmer y Gates han donado 10 millones de euros al Departamento de Informática de Harvard, y en 2014 Ballmer donó 50 millones de euros a la Universidad de Oregón. 9. Gautam Adani, patrimonio 95.800 millones de euros. El número 9 de nuestra lista procede de la increíble India. Supongo que podemos decir que Adani proviene de unos comienzos relativamente humildes. Su padre era un pequeño comerciante textil y no sé muy bien a qué se dedicaba su madre. Dejó la universidad en su segundo año, pero no se unió al negocio de su padre. Años más tarde fundó Adani Exports, que inicialmente se centró en productos agrícolas y energéticos. En 1994, su empresa recibió un contrato del gobierno de Gujarat para gestionar el puerto de Mundra. Realizó una excelente labor al crear el primer muelle y convertirlo en el mayor puerto del sector privado de la India. Fueron capaces de gestionar casi 210 millones de toneladas de carga al año. En 1996 fundó Adani Power y ahora son el mayor productor privado de energía térmica de la India. Desde entonces ha adquirido un puerto y una mina de carbón en Australia. La empresa de Adani no se detuvo ahí. En 2022 adquirieron Ambuja Cements. Después de todo este trabajo duro, tiene que disfrutar de su dinero de alguna manera. Posee 3 aviones privados, un Beechcraft, un Bombardier y un Hawker. Si solo piensa hacer un viaje corto, puede elegir entre uno de sus 3 helicópteros. Tiene un Ferrari, pero su coche favorito parece ser su BMW Serie 7. Posee múltiples propiedades, pero sus 2 principales residencias son una enorme casa en Delhi, que algunos comparan con un palacio, y un bungalow en su ciudad natal, Ahmedabad. 8. Sergey Brin, patrimonio 99.600 millones de euros. Brin procede de una familia de cerebros. Su padre era un profesor de matemáticas jubilado y su madre una investigadora del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA. Llevaban una vida sencilla en Moscú y emigraron a Estados Unidos en 1979. A Brin le apasionaba la informática y la estudió en la Universidad de Maryland y en la de Stanford. Conoció a Larry Page en Stanford y con el tiempo se convirtieron en amigos íntimos que compartían ideas con frecuencia. Juntaron sus cabezas para poner en marcha un motor de búsqueda que ganó popularidad entre los usuarios de Stanford. En 1996 pusieron a disposición la primera versión de Google en el sitio web de Stanford. Reconocieron que su proyecto tenía mucho potencial y continuaron expandiéndose hasta llegar a lo que hoy conocemos. Por suerte, porque ¿qué haríamos sin Google? Sus beneficios crecieron y ahora Brin está recogiendo los frutos de su duro trabajo. Junto con Page, posee un Boeing 767-200 personalizado y un avión Dassault Dornier Alpha. El multimillonario de Google compró recientemente una propiedad de lujo en Point Dume, Malibú. Esta propiedad de 600 metros cuadrados tiene 5 dormitorios y 7 baños. Pero si eso no parece mucho para un multimillonario, créeme, hay más. Tiene un elegante ático en la ciudad de Nueva York, 2 casas en la ciudad de Silicon Valley, Los Altos Hills, California. Y si se aburre de estas, siempre puede subirse a su superyate, Dragonfly. 7. Mukesh Ambani, patrimonio 101.300 millones de euros. La increíble India vuelve a estar en la lista. Ambani nació en Yemen en 1957, pero su padre decidió trasladar a la familia a la India para iniciar un negocio comercial. Llevaban un estilo de vida modesto. Ambani utilizaba el transporte público y nunca recibió una asignación cuando era niño. Estudió ingeniería química y luego empezó a cursar un MBA en Stanford.
Decidió abandonar los estudios para ayudar a su padre a crear otra empresa llamada Reliance, dedicada al refinado y a la petroquímica. Fue una buena decisión, ya que el negocio se amplió a los sectores de la venta al por menor y a las telecomunicaciones. A través de este negocio es propietario de la franquicia de la Indian Premier League, los Mumbai Indians, y también fundó una liga de fútbol llamada Indian Super League. Tras la muerte de su padre, Ambani adquirió Reliance Industries Limited e Indian Petrochemicals Corporation Limited. Creó la mayor refinería de petróleo del mundo en Jamnagar y empezó a invertir en diferentes negocios. Vive en un impresionante edificio privado de 27 plantas llamado Antilia. Es una de las residencias privadas más caras del mundo y está equipada con 3 helipuertos, un garaje para 160 coches, cine privado, piscina y gimnasio. Incluso tiene una sala de nieve que escupe copos de nieve de las paredes. Además, Ambani es todo un galán, ya que regaló a su mujer un Airbus A319 de 60 millones de euros por su 44 cumpleaños. Sin duda, una mujer muy afortunada. 6. Larry Page. Patrimonio 103.900 millones de euros. Al igual que su amigo Sergey Brin, nació de padres bastante inteligentes. Su padre era profesor de informática y su madre enseñaba programación informática en una universidad. Siempre demostró unas capacidades intelectuales superiores y mostró una gran habilidad en la educación musical, lo que según él motivó su impaciencia y le hizo obsesionarse con la velocidad en la informática. Como sus padres eran expertos en informática, siempre había alguna pieza de ordenador por ahí que él cogía y con la que jugaba. Más tarde decidió dedicarse a su pasión y obtuvo una licenciatura en ingeniería informática y un máster en informática. Se asoció con Sergey Brin en Stanford y así comenzó la magia de Google. Ya lo expliqué antes, así que vamos a centrarnos en su estilo de vida. Es dueño de una casa de arquitectura colonial española en California y ha estado comprando propiedades y derribando casas cercanas a la suya para poder hacer sitio a una gran casa ecológica. Quiere diseñarla para minimizar el impacto en el medio ambiente. Es propietario de un superyate de 45 millones de euros llamado Senses. En cuanto a sus actividades filantrópicas, ha donado más de 20 millones de euros al Boys Health Institute de Boston y 15 millones de euros a la lucha contra la epidemia de ébola en África Occidental. También es inversor en motores Tesla y en tecnología de energías renovables. 5. Warren Buffett. Patrimonio 112.700 millones de euros. ¿Recuerdas mi pregunta sobre si los hombres ricos nacen o se hacen? ¿Qué opinas de Buffett? Desde muy joven parecía estar claro que su gran pasión eran los negocios y las inversiones. Cuando tenía 7 años, tomó prestado un libro titulado 1000 maneras de ganar $1000, y después de eso parecía que siempre tenía una nueva idea empresarial. Vendía chicles, revistas, botellas de Coca-Cola e incluso trabajaba en la tienda de su abuelo para ganar algo de dinero. Empezó a aprender sobre el mercado de valores y las inversiones a los 10 años y compró sus primeras 3 acciones a los 11. A los 19 se licenció en Administración de Empresas y más tarde obtuvo un máster en Economía. Trabajó como agente de bolsa y en 1952 se casó con Susan Thompson. En 1954 tuvieron 2 hijos. Fundó Buffett Partnership Ltd. y se hizo millonario en 1962 gracias a sus sociedades. Siguió invirtiendo y más tarde adquirió una empresa de fabricación textil. Después se pasó al sector de los seguros porque lo del textil no funcionaba demasiado bien. Siguió adquiriendo acciones y esto es lo que le ha llevado a su increíble riqueza actual. Dirige Berkshire Hathaway, que es propietaria de muchas empresas como Duracell y Heiko. En cuanto a sus extravagancias, podemos mencionar que sigue viviendo en la misma casa de Omaha que compró en 1958 y se ha comprometido a donar el 99% de su fortuna a la caridad. 4. Bill Gates. Patrimonio 123.200 millones de euros. El número 4 de la lista es Bill Gates, que ocupó el título de número 1 durante muchos años. El cofundador de Microsoft escribió su primer programa informático a los 13 años y se dedicó a sus pasiones en la edad adulta. La mayor parte de su riqueza procede de Microsoft, que fundó con Paul Allen en 1975. Ha ocupado los cargos de presidente, director general, presidente y arquitecto jefe de software en la empresa. Ya sabemos mucho sobre este hombre, así que echemos un vistazo a su estilo de vida. Gates posee una mansión con vistas al lago Washington en Medina. Esta enorme mansión tiene algunas características interesantes, como una piscina con un sistema de música subacuática, un gimnasio y un enorme comedor. El 3 de mayo de 2021, Bill y Melinda Gates anunciaron que habían decidido divorciarse, pero que seguirían trabajando juntos en actividades filantrópicas. Se alega que Melinda estaba preocupada por los vínculos de Bill con Jeffrey Epstein. El divorcio concluyó en agosto de ese mismo año.
La opinión pública sobre Gates no ha sido constante a lo largo de los años. Al principio era simplemente un friki de la informática que consiguió hacerse muy rico, y se le quiso un poco más cuando empezó a centrarse en temas de caridad con su exmujer. Su imagen comenzó a deteriorarse tras el anuncio del divorcio, y las cosas empeoraron durante la pandemia de COVID-19, ya que se le acusó de priorizar el beneficio sobre la salud pública. 3. Bernard Arnault. Patrimonio 137.100 millones de euros. Este magnate francés de los negocios es el cofundador, presidente y director general de LVMH Moet Hennessy, Louis Vuitton SE. Se le conoce como la persona más rica de Europa. En sus inicios asistió a la mejor universidad de ingeniería de Francia, la École Polytechnique. Trabajó en la empresa de su padre y acabó convenciéndole para que se diversificara y se centrara en el sector inmobiliario. En los años 80 decidió que quería crear marcas de lujo y trabajó sin descanso hasta conseguirlo. También es dueño de muchas otras cosas, varias empresas web, Chateau Cheval Blanc, una propiedad vinícola, Princess Yachts y Royal Van Lent. También ha invertido en Wiz, una empresa israelí de seguridad en la nube. Le apasiona coleccionar arte y posee obras de Andy Warhol, Yves Klein, Henry Moore y Picasso. Reside en Burdeos en un castillo de 150 años que pertenece a su familia desde 1998. También posee un hermoso hotel en los Alpes franceses y una enorme villa en Tropez. Fuera de Francia tiene 5 casas en Beverly Hills que valen 125 millones de euros en total. Su superyate cuesta más de 150 millones de euros y mi parte favorita es la piscina con fondo de cristal. También posee un jet privado, un Dassault Falcon 7X. Pero la cosa no acaba ahí porque cuando eres súper rico y tus casas, jets y yates no son suficientes, te compras una isla, obviamente. Supuestamente es dueño de la isla Índigo en las Bahamas, que compró por 35 millones de euros. 2. Jeff Bezos. Patrimonio 146.200 millones de euros. Hemos oído hablar mucho de este tipo, pero ¿cuánto sabemos realmente sobre el fundador, presidente ejecutivo, expresidente y director general de Amazon? A diferencia de muchos de los multimillonarios que hemos mencionado, Bezos nació de una madre de 17 años que todavía estaba en el instituto. Obtuvo el apellido Bezos de su padrastro, un cubano llamado Miguel Bezos, con el que su madre se casó en 1968. Siempre se interesó por la tecnología y la ciencia y se graduó en Princeton en 1986 con una licenciatura en ingeniería eléctrica e informática. Su riqueza proviene de Amazon, una empresa que comenzó como una librería en línea y que ha crecido hasta ser el gigante que es hoy en día. Es dueño de otras industrias en sectores como la robótica, el comercio minorista, los medios de comunicación y la sanidad. En el año 2000 fundó la empresa aeroespacial Blue Origin, con el objetivo de abaratar y hacer más fiables los viajes espaciales. Cuando no está tratando de colonizar el espacio, está en la Tierra adquiriendo todas las propiedades que puede. Posee una enorme cartera inmobiliaria valorada en unos 570 millones de euros. Tiene propiedades en Hawái, Nueva York, California, Texas y Washington DC. Recientemente se divorció de su esposa Mackenzie Tuttle, que recibió el 25% de las acciones de Amazon. Esto supuso 35.600 millones de euros, lo que la convirtió en una de las mujeres más ricas del mundo. Sin embargo, no hay que dar por hecho que su vida amorosa esté muerta. Actualmente mantiene una relación con Lauren Sánchez. Bueno, les deseo que sean felices. 1. Elon Musk. Patrimonio 210.800 millones de euros. Elon Musk procede de una familia sudafricana muy rica. Su padre, Errol Musk, era un ingeniero electromecánico, consultor y promotor inmobiliario que poseía la mitad de una mina de esmeraldas en Zambia, cerca del lago Tanganica. Desarrolló una fascinación por los videojuegos y la programación informática, y a los 12 años ya había vendido el código de un videojuego que había creado. Se trasladó a Canadá en 1989 y posteriormente cursó estudios de física. En la actualidad es el fundador, director general e ingeniero jefe de SpaceX, arquitecto de productos de Tesla Inc., fundador de The Boring Company y cofundador de Neuralink y OpenAI. Echa un vistazo a su impresionante colección de coches. Incluye un Jaguar E-Type de 1967, un McLaren F1, un Audi Q7, un Porsche 911 y un BMW M5. Posee 2 jets privados Gulfstream, un G550 y un G650, que parece ser su preferido. Hace unos años se informó de que poseía 4 mansiones en Bel Air. Sin embargo, vendió muchas de sus propiedades porque quería centrarse en su misión de llevar la vida humana a Marte. Aunque Elon Musk tiene mucho, se ha rumoreado que disfruta de un estilo de vida bastante austero. En un podcast de 2015 afirmó que una vez limitó su presupuesto para comida a $1 al día. Y ahí lo tienes, los 10 tipos más ricos del mundo. Dime, si tuvieras unos cuantos miles de millones de euros, ¿cómo los gastarías?